Buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde al día de hoy, martes 21 de julio del 2020, y estamos trabajando en Colosenses capítulo 3, versículo 23, y es nuestra lección corresponde a hoy 395, Colosenses lección 395, así que vamos a estar preparados. Les recuerdo, preparen su pluma, lápiz, papel, porque tenemos algunas citas importantes que apuntar y me interesa que las escriban para que ustedes con calma las puedan revisar más tarde y de esta manera puedan verificar el contenido de la cita con el subtítulo que le podamos tener a cada uno de ellos. Pero ahorita lo más importante es la condición espiritual y esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad confiese su pecado, igualmente aquí yo o nosotros aquí en casa, y luego comenzamos una oración antes de comenzar el estudio. Padre, gracias te damos en esta tarde. Es un privilegio que tú nos brindas, Señor, de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias porque nos das todos los recursos necesarios, Señor, sobrenaturales todos ellos, para que podamos tener acceso a tu palabra, entendimiento de ella. Y bueno, la decisión ya de cada uno de creerlo o no creerlo, bueno, para que pueda ser guardado en nuestra alma. Te ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que lo podamos utilizar correctamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces lección 395, nuestra cita que es la base para el estudio de todos estos meses, es Colosenses capítulo 3 versículo 23, que dice, para recordarlo, y todo lo que hagáis, hacedlo o realícenlo de corazón, con el alma, como para el Señor, no como para los hombres. Es muy claro de que debemos de hacer todo como para Él. Pero para poder hacer esto tenemos que orientarnos a quiénes somos para Dios. Esto es importantísimo en este concepto de poder saber quiénes somos para poder de esta manera funcionar como Él lo desea. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos pensando? Esta es la importancia de la doctrina bíblica guardada en nuestra alma. Y hemos estado viendo la doctrina de la deidad de Jesucristo en semanas pasadas. Hoy quiero volver a inculcar el concepto, darle bien duro otra vez para que quede bien grabado y ver citas bíblicas, aunque sean unas poquitas de cada uno de los conceptos que vamos a ver. Cuando hablamos de la deidad del Señor Jesucristo, estamos hablando de que Él es Dios. Hay que tener cuidado cuando estamos hablando de la unión hipostática, que es cuando Dios Hijo es 100% Dios, 100% hombre. La esencia de Dios, siempre en la palabra de Dios la vamos a ver atribuida al Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, el comisionado para nuestra salvación. Entonces, si vamos a hacer todo como para Él, dice el versículo que estamos estudiando, tengamos en cuenta que Él es Dios. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Ya sabemos que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, iguales, coiguales, pero en este momento vamos a enfocarnos en el Señor Jesucristo. Y el primer término que vamos a ver con respecto al Señor Jesucristo es el de Salvador. Y vamos a ver aquí varias citas, así que vamos a ir una por una para que usted vaya escribiéndolas y las guarde, escúchelas si gusta y luego ya con calma las puede buscar más tarde. La primera que tenemos es Mateo capítulo 28, Mateo 28 versículo 18, que dice así, 28, 18. Dice, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cristo controla la historia. En Hechos, otra cita, Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2, 36. Dice así, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, la persona única del universo, el Señor Jesucristo, su majestad, el Señor Jesucristo. Me gusta mucho cuando traducimos curios como majestad para poder darle el lugar que merece el Señor Jesucristo. En segunda de Pedro, otra cita a este respecto, segunda de Pedro, capítulo 1,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice así: pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En todos estos versículos que estamos viendo, incluyendo este próximo, que es de Apocalipsis 19, 16, dice así: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores, como ha sido coronado en el tercer cielo después de ascender, de estar aquí en la unión hipostática. El Salvador, Él es el Salvador, Él es Dios. Vamos a comenzar a ver algunas, no todas, pero algunas de la parte de la esencia de Dios. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la esencia de Dios, siempre hablamos de esas características que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu tienen. En este momento nos vamos a enfocar en el Señor Jesucristo, en su majestad el Señor Jesucristo. Pero esto de veracidad, amor, justicia, rectitud, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunas de ellas y vamos a ver algunos versículos. Por eso era la importancia de que los escriban. Entonces, ahorita con respecto a Jesús Salvador, Jesús el comisionado para nuestra salvación, vimos algunos versículos. Ahora vamos a ver con respecto a la rectitud y justicia perfecta de Dios. Rectitud y justicia perfecta de Dios, estamos hablando de un término: santidad. Juan capítulo 6, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 6, 69. Juan 6, 69. Dice así: y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Ahora nos vamos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Dice así: porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más alto, o más allá, de los cielos. Hemos visto Salvador, Jesucristo, rectitud y justicia perfecta, el santo o santidad. Y ahora vamos a ver amor. Y para amor pues tenemos inmediatamente el primero, Juan 3:16, ¿verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una cita más en Juan, ahí estamos en Juan, capítulo 13, el versículo 34. Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así os améis los unos a los otros. Estamos hablando del amor personal y amor impersonal que tuvo Dios por nosotros. En este caso el Señor Jesucristo, hablando de la persona de Jesucristo. ¿Por qué hablamos de los dos amores? Porque antes de no ser miembros de la familia real, nos amaba con amor impersonal. Ahora que ya somos miembros de la familia real, que tenemos imputada su rectitud, ahora nos ama con un amor personal. Ahí la importancia de esta palabra amor. Entonces tenemos Salvador, rectitud y justicia perfecta, que es santidad. Hemos visto amor, ahora vamos a ver vida eterna. Y en esto vemos una cita en el Antiguo Testamento, que es Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz, Príncipe de reconciliación. Vida eterna. Ahora vámonos a Juan, ahí vamos a ver dos citas. La primera es en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el principio, que no era el principio, es en el original lo que diría así,
El verbo, la revelación, Jesucristo era el verbo y estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí mismo, Juan capítulo 8, versículo 58. 8:58 dice así: Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y luego nos vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, 16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando dice en Él, incluye y en Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Está hablando de todo lo angelical y lo humano. Ha sido creado por medio de Él y para Él, para su propósito. Ahí mismo cerquita está Efesios, así que vámonos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. Tal como nos escogió, o según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, separados, sin mancha, todo el pecado pagado delante de Él. Entonces aquí estamos viendo una más que es vida eterna. Entonces el Señor Jesucristo, Salvador, rectitud y justicia perfecta, que es santidad, amor, vida eterna. Ahora pasemos a la omnisciencia, el conocimiento simultáneo de todas las cosas posibles y las reales. Así que esta es otra característica de nuestro Dios. Estamos viendo en Mateo capítulo 9, el versículo 4. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y luego nos vamos a Juan capítulo 2, versículo 25. Juan 2, 25. Juan 2, 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Omnisciencia. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Por tanto, Primera a los Corintios, capítulo 4, 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Estamos viendo omnisciencia, el conocimiento simultáneo de todo lo que sucede, lo posible y lo real. Ahora vamos a la omnipresencia. Mateo 28. Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Dice: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Colosenses, capítulo 1, nuevamente Colosenses 1, versículo 27. Y estos, o a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de su gloria, los decretos divinos de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Entonces aquí estamos viendo ahora la omnipresencia, presente en todo lugar. Cuando hablamos ahora de la unión hipostática, hay que recordar que 100% Dios, 100% hombre. La parte humana no podía estar en todo lugar, pero su parte divina sí. La omnipotencia de Dios Padre, este es un punto muy interesante. Cuando recordamos la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, recordamos dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Cuando Él terminó la obra perfecta de la salvación, el pago por todos los pecados del género humano, Él dijo: consumado es, terminado es, ya está listo, con efecto eterno, que es en el tiempo en que se escribió.
y luego murió físicamente. Murió físicamente. Ahora, la omnipotencia de Dios Padre restauró desde los cielos el espíritu humano en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la tumba. De ahí viene el ser resurrecto. ¿Se acuerdan que siempre me gusta diferenciar entre resucitar y resurrección? Para que entendamos que, por ejemplo, cuando hablamos de alguien que resucitan en el hospital, cuando le dan masaje, cuando le dan electricidad a su corazón o cosas así, está resucitando. El caso del Señor Jesucristo fue resurrecto. Entonces, para que el Señor fuera resurrecto necesitaba tener nuevamente su espíritu humano, y esto lo hace la omnipotencia de Dios Padre restaurando desde el cielo esto. Vamos a ver más citas, hay unas poquitas más de citas, tenemos buen tiempo, así que podemos leerlas. En Hechos, vámonos al libro de Hechos, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 24, dice así: a quien Dios resucitó, se usa la palabra resucitar, por eso me gusta usar la palabra resurrecto, fue resurrecto, poniendo fin a la agonía de su muerte, al dolor, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. ¿De quién? De la muerte. Entonces la omnipotencia de Dios Padre restaura desde los cielos el espíritu humano de la humanidad del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 24. Romanos capítulo 6, versículo 24. Dice: porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. El cual obró, o cuyo poder obró en Cristo, cuando fue resurrecto de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Primera de Pedro 1:21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Que por medio de él sois creyentes en Dios, que fue resurrecto de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza, confianza absoluta, sean en Dios. Aquí estamos viendo también la omnipotencia de Dios Espíritu Santo restaurando el alma de nuestro Señor Jesucristo a su cuerpo en la tumba, así de esta manera fuera resurrecto. Entonces vimos Dios Padre restaurando el espíritu humano, Dios Espíritu Santo restaurando el alma para que fuera resurrecto. Vámonos a Romanos. Bueno, ya estamos en Pedro, vamos a ver Primera de Pedro capítulo 3, ya que estamos ahí cerquitas. Primera de Pedro capítulo 3, los versículos 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18 y 19. Dice así: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo, el recto por los no rectos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, proclamó. Cuando dice predicó, está hablando de una proclamación en el paraíso, en un lugar donde se encuentran los espíritus encarcelados, que es Tártaros, así se le identifica en el original. Ahora, estamos hablando de que Jesucristo es Dios. Cualquier persona podría decir inmediatamente, bueno, si Él es Dios, pues que Él mismo lo haga en su persona. En Juan, esto es para que aclaremos este punto porque es importante, porque Él podría hacerlo, y aquí vamos a ver algo sobre eso. Juan capítulo 10, versículo 18. Juan 10, 18.
Dice así, fíjese qué interesante cómo dice, nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero si lo hubiera hecho, aún teniendo el poder como lo tenía en su momento, él hubiera violado el principio que habla sobre depender completamente de Dios Padre y Dios Espíritu Santo durante la unión hipostática. Cuando fue hecho hombre, desde su nacimiento hasta su muerte, que le llamamos unión hipostática. ¿Se acuerdan que unión hipostática significa la unión de dos naturalezas? Entonces, 100% Dios, 100% hombre sin mezclarse. Y cuando dice la palabra de Dios que estuvo funcionando como Jesucristo hombre, restringió sus poderes como Dios, no se los quitó, no se despojó, los restringió y no los utilizó, porque si los hubiera utilizado, entonces no hubiera podido llegar al momento importante de la cruz, habiendo usado sus poderes como Dios. Por eso, bajo este concepto, Jesucristo no utilizó sus atributos divinos en la dispensación de la unión hipostática, aun cuando vemos que hizo milagros, Dios Padre fue el que los hizo. Entonces es importante, esta doctrina que se le llama kenosis, que más adelante podremos a lo mejor tocarla, tiene que ver con esa no utilización de atributos divinos por parte del Señor Jesucristo en su humanidad. Eso es muy importante. Todo lo que Él hizo, lo hizo en su humanidad. Llegó a la cruz y por eso cuando nosotros tomamos los emblemas, cuando tomamos los emblemas, el vino y el pan, recordamos que Él llegó a la cruz de esa manera, sin pecado. Su humanidad llegó a la cruz sin pecado. Por eso Satanás, uno de sus planes era desviar esto, ¿verdad? Que que hubiera pecado en la vida del Señor Jesucristo, para de esta manera no fuera el estar en la posibilidad de llegar a ser ofrecido en sustitución nuestra. Entonces, unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre sin mezclarse. Sin embargo, durante su primer adviento, la omnipotencia de Jesucristo continuó manteniendo el universo entero en una pieza. Explico esto. En la unión hipostática tenía dos funciones. Una función en el 100% hombre, que era llegar a la cruz y morir espiritualmente por nosotros en sustitución nuestra. La otra parte, su divinidad, que seguía controlando el universo, porque Dios controla el universo. Hay una cita en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice así: Él es el resplandor de su gloria, hablando del Señor Jesucristo, y la expresión o la imagen exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de su majestad en las alturas. No dejó de funcionar como 100% Dios. 100% Dios, 100% hombre. Humanidad verdadera y una divinidad que fue restringida para él mismo funcionar. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es una frase que utilizo mucho para que quede bien grabada, bien inculcada. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es al mismo poder al cual usted y yo tenemos acceso para vivir la vida cristiana en nuestra dispensación, en la edad de la iglesia. O sea, con esto le estoy diciendo la omnipotencia de Dios a nuestra disposición, pero para vivir la vida cristiana. Por eso la vida cristiana, la vida sobrenatural que se vive con recursos sobrenaturales, que es nuestra vida, la podemos vivir de esta manera en máxima felicidad, no importando las circunstancias. He aquí la importancia, lo bonito, lo interesante de poder cada día ir creciendo más en el conocimiento de la palabra de Dios, en el protocolo divino, en el sistema que Dios estableció bajo la llenura del Espíritu Santo, para que cada vez seamos más entendidos
de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios es para nosotros, quiénes somos para Dios, cuál es nuestra relación, cuál es nuestra comunicación, cómo Dios habla a nuestra vida, cómo quiere Dios que funcionemos ante las situaciones de la vida, etcétera, etcétera. Pero esto se necesita por un proceso de crecimiento espiritual. Pero gracias a Dios porque está disponible nuestra dispensación. Yo sé que hoy en día se habla mucho de que ya estamos en los últimos tiempos, que ya el Señor ya viene, que ya está a la puerta. No sé cuánto tiempo más tarde esto. Sí suceden muchas cosas que denotan, que son síntomas de que el fin es más cercano, pero no sabemos los tiempos. Y lo que sí tenemos que entender y que si ya va a ser el fin, que si ya va a venir el Señor, no se preocupe por eso. Mejor dedíquese, y no uso la palabra preocúpese para que no se malinterprete, dedíquese más el tiempo que nos queda de vida en el crecimiento espiritual, en el seguir absorbiendo palabra de Dios por medio de un pastor maestro que Dios estableció para la enseñanza de la iglesia, que por medio del Espíritu Santo, que es quien realmente enseña, el pastor solamente lo comunica, y usted con su libre voluntad pudiendo día a día avanzar y avanzar en este proceso de crecimiento espiritual. Pero esta es una decisión suya. Todos los elementos, todas las habilidades espirituales, todo lo sobrenatural que está a nuestra disposición, ahí está. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es tomarlo y seguir avanzando. Tenemos que tener confianza que tú tienes todos los elementos, yo tengo todos los elementos necesarios, no porque me los gané, no porque me lo merezca, porque Dios me los regala gratuitamente para que yo pueda seguir avanzando. Y esta es la palabra de Dios, que debe ser la prioridad número 1 del cristiano, viniendo a ser concentración y organización para tu vida de esta manera. Pero necesitamos centrarnos en ello, necesitamos enfocarnos en ello. Yo sé que hay muchas actividades, yo sé que hay mucho que hacer, hay muchas cosas que planeamos para seguir trabajando, para seguir estudiando, yo sé que hay muchas cosas, pero hay tiempo suficiente para poder estudiar la palabra de Dios. Acércate, si tú eres alguien que no tiene una iglesia, acércate a una iglesia donde haya un pastor maestro que enseñe sana doctrina y pégatele ahí. Yo siempre les he dicho, cuando usted encuentra a su pastor maestro, péguesele, y usted en su mente, aunque no lo diga con palabras, me pego a este pastor maestro que Dios ha puesto en mi vida para que todo lo que él sabe me lo enseñe, porque esa es nuestra responsabilidad como pastores maestros, enseñar todo cuanto sabemos, todo. Tenemos que ir 2 pasos adelante de usted en el aprendizaje de la palabra de Dios para ir enseñando, pero ese es el sistema, día tras día, avanzar y avanzar, más doctrina en tu alma, para que podamos de esta manera trabajar en este proceso de crecimiento espiritual. Disfrútalo. Disfruta la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo te permite estar en esa posición bajo la llenura del Espíritu Santo, porque es confesar nuestro pecado, como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, que es lo único que nos separa de nuestra relación íntima con Dios, el pecado. Entonces, si lo confesamos, ¿qué pasa? Regresamos a comunión. Regresa a comunión y el Espíritu Santo mismo te podrá ayudar, te fortalecerá, te conducirá, te hará insistente, te motivará, te hará que sigas avanzando, pero necesitas ser positivo tú a ello. No, el Espíritu Santo no hace las cosas por sí solo, necesita abrir la puerta de la libre voluntad para que se junte con la soberanía de Dios y de esta manera haga el clic necesario para crecer espiritualmente. El día de mañana, miércoles, continuamos con 1 de Juan, así que les invitamos para que nos sigan acompañando y gracias por el permitirnos llegar hasta ustedes. Vamos a orar. Recuerde, lo más importante es manténgase en comunión. Si sale de comunión, confiese su pecado, regrese a comunión y siga avanzando en este proceso. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos has brindado de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque nos damos cuenta que tenemos todos los recursos necesarios como los tuvo la humanidad de Jesucristo, Señor, durante la unión hipostática. Y de esta manera nos permita poder vivir la vida a la manera que tú deseas, Señor, con la mente de Cristo. Pero este es algo que necesitamos trabajar en ello, necesitamos esforzarnos, ser disciplinados, constantes, Señor, en el estudio de tu palabra. Y el Espíritu Santo hará todo lo más importante, que es la enseñanza y el poder grabarlo, guardarlo en nuestra alma para tenerlo útil para nuestra vida diaria. Padre, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Ponemos en tus manos a nuestros oyentes, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brindas de tener esta comunicación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que pasen buenas tardes. Recuerden, mañana miércoles tenemos Primera de Juan y el próximo domingo nuevamente nuestra reunión en el templo, mientras que los departamentos de salud nos sigan dando la oportunidad con esas restricciones que estamos teniendo, pues podamos seguir. Así que todos están cordialmente invitados. Que pasen buenas tardes, que pasen un excelente día. Nos vemos.